Muy buenos días, estimados médicos en servicio social. Hablaremos ahora de otro de los temas muy importantes en salud pública, el cual es los determinantes de la salud. Vamos a definir, en primer lugar, qué vamos a entender por determinantes. Y vamos a decir que son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población. Reconocen que el riesgo epidemiológico está determinado individualmente, así como históricamente y socialmente. Tenemos aquí un gráfico que nos habla bien sencillo, me gusta mucho porque está muy sencillo, de los determinantes y cómo están clasificados. Si ustedes ven, en el centro están las personas, o sea, el individuo o los individuos, puede ser uno o varios. Lo que está más próximo al individuo se llaman determinantes proximales y los que están más distales al individuo les vamos a llamar determinantes distales o macrodeterminantes. Entonces vemos que lo más cercano al individuo son sus propios factores biológicos y genéticos. Después tenemos factores individuales y preferencias, o sea, los estilos de vida de cada uno de los miembros. Tenemos las influencias comunitarias y el soporte social y acceso a los servicios de atención en salud. Luego tendríamos los dos últimos arcos que se refieren a los determinantes distales o macrodeterminantes y que van a ser las condiciones de vida y de trabajo y condiciones generales socioeconómicos, culturales y ambientales. Ahora vamos a entrar a explicar cada una de estos. Volvemos a decir que las determinantes entonces las vamos a clasificar en proximales al individuo o le vamos a llamar también microdeterminantes. Están asociadas a las características del nivel individual, o sea, de las personas. Y las distales o macrodeterminantes son las que están asociadas a las poblaciones, ya sea a grupos o a la sociedad. Entonces, vamos a sacar el grupo de las microdeterminantes y vamos a decir que vamos a empezar con los factores biológicos y el caudal genético. Ya después vamos a hablar de cada uno de estos. Los factores de estilo de vida, la influencia comunitaria y soporte social y acceso a los servicios de salud. O sea que los servicios de salud son un factor que favorece o no favorece a la salud de las personas. Vamos ahora a hablar de cada uno de esos factores microdeterminantes. Los factores biológicos y el caudal genético. Tenemos la diversidad genética. Cada uno de nosotros tiene cromosomas que vienen de la madre y del padre. Por tanto, hay situaciones que van a afectar a la salud que vienen definidas por la parte genética. La diferencia biológica o de género. No es lo mismo los problemas de salud que tienen las mujeres y los hombres. En general pueden ser las mismas, pero hay cosas bien particulares de hombres y mujeres. La nutrición. Y aquí vamos a hablar de una buena nutrición o de una mala nutrición con sus dos grandes aspectos, que es la desnutrición o la malnutrición en el sentido de obesidad. Y luego tenemos dentro de los factores biológicos también la maduración o envejecimiento. Sabemos que hay diferentes factores de riesgo en los diferentes periodos de la vida. Desde que uno está intraútero, cuando nace, hay factores del recién nacido, hay factores que influyen en la
enfermedad de los menores de 28 días, ¿verdad? De los niños mayores, de los menores de 1 año, de los de 1 a 5 años, de los niños escolares. Luego entramos en los adolescentes, que tienen sus propias particularidades, los adultos jóvenes y los adultos mayores. Como ven, todos esos factores les vamos a llamar factores biológicos y caudal genético. En el segundo grupo de factores microdeterminantes tenemos los estilos de vida. Y esos vienen definidos por la conducta del individuo, por sus creencias, sus valores, por su bagaje histórico, cómo percibe el mundo cada persona o cada familia, qué visión de salud tienen a futuro, qué capacidad de comunicar sus problemas de salud tienen, cuál es su actitud frente al riesgo. Y aquí hay diferencias de género, por ejemplo, en la cuestión de accidentes y de exposición a riesgos, de violencia y de accidentes, tienen más alto los hombres que las mujeres, porque los hombres se creen que no les va a pasar nada, ¿verdad? Ellos son lo máximo, los machotes, los grandotes, los fuertes, y tienen una actitud frente al riesgo de exposición. ¿Cómo se maneja el estrés y la adaptación? Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de la pandemia. Hemos tenido de todo, ¿verdad? En el manejo de cómo manejamos la cuarentena y todo lo que ha pasado en esta situación, ¿verdad? Hay personas que se estresaron increíblemente, aumentaron los consumos de alcohol, de drogas, aumentó la violencia doméstica. Otro grupo muy probablemente va de la mano con la estabilidad laboral y con la estabilidad económica. Tuvimos más bien oportunidad de hacer cosas que no habíamos hecho, trabajábamos en línea, estábamos más con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo a mis hijos que tienen unos niños chiquitos y ellos decían, ni Dios quiera, yo no quiero que nos pongan más en cuarentena porque estar con 3 o 4 niños encerrados es una locura. Y yo los entendía. Si a mí me hubiera tocado tener los niños chiquitos, probablemente también hubiera tenido una locura, pero ya estoy sin niños y solo con mi esposo y ya nos dedicamos más a cuidarnos, a cuidar la dieta, al cuidar el ejercicio, a cuidar el jardín, a cuidar las mascotas. Entonces, hay manejo diferente del estrés, pero tiene que ver con otras determinantes. El estilo de vivir, ¿verdad? Eso también es individual y familiar. Dentro de las conductas de estilos de vida, ¿verdad? Tenemos que están condicionadas por contextos sociales que moldean y restringen. Por ejemplo, el fumar en un tiempo fue más de los hombres, ahora ya también las mujeres fuman. Yo no fumo, pero hay más mujeres que fuman. La desnutrición o la obesidad, la desnutrición generalmente, si sacamos a las bulímicas y a los anoréxicos, a los anoréxicos, podríamos decir que está muy vinculado con la pobreza, ¿verdad? Con la falta de acceso a alimentos o con la cultura de lo que se come. Lo mismo la obesidad, ¿verdad? Tiene que ver con el acceso a los alimentos y la cultura de lo que se come. El alcoholismo y la drogadicción, exposición a agentes infecciosos tóxicos, la violencia, los accidentes. Esto tiene mucho que ver con estilos de vida. Ya dijimos que accidentes tienen más los hombres y los hombres jóvenes, más tirando a la adolescencia. En cuanto a la alimentación, no crean que yo traje la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, porque eso es lo que vamos a poner en práctica. Acuérdense que tenemos que comer alimentos locales. La dieta mediterránea lleva algunas cosas que nosotros no tenemos acceso a ellas. A mí, por lo que me gusta la dieta mediterránea, esta en particular, es porque en la base de la pirámide, en la base, no nos habla de qué vamos a comer, sino de qué vamos o qué debiéramos hacer.
y nos habla de que todos los días debemos de tener actividad física, aunque sea 30 minutos diarios, de que tenemos que tener un descanso adecuado entre 7 y 8 horas y convivencia. Claro, con la pandemia ha estado difícil la convivencia, pero hemos aprendido a tener convivencia virtual. Celebramos cumpleaños virtuales, pasamos pendiente de nuestra familia virtualmente y eso es convivencia, tal vez otra forma, no tal del gusto de nosotros los latinos, que nos gustan los abrazos, el apapache, pero es convivencia. Esto es lo que más me ha gustado de esta dieta. Y también lo que está aquí a la derecha. La base de la alimentación, nos lo dice, debe ser la biodiversidad y estacionalidad de los productos tradicionales locales. Claro, no nos está hablando de que compremos las cosas que usan los mediterráneos, ellos tienen acceso a otras cosas. Nos dicen que usemos biodiversidad y estacionalidad. Honduras es un país rico, por ejemplo, en frutas tropicales. Qué cosa más hermosa es ver esos puestos en las calles, mangos, papaya, piña, naranja, banano, ¿verdad? Y accesible para nuestro bolsillo, ¿verdad? También nos piden que respetemos el medio ambiente y las actividades culinarias que hagamos respeten también todo ese entorno. Entonces, a mí lo que más me gusta de esto es la base de la pirámide. En el segundo nivel nos hablan de que tenemos que tomar agua. Ese es un problema frecuente en Honduras, a la gente no le gusta tomar agua. Cuando hablamos de tomar agua, no estamos hablando de tomar coca, que conste, agua e infusiones de hierbas. Aquí nosotros tenemos manzanillas, eucalipto, zacate limón por todos lados, pues, limones para hacer una limonadita, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar mínimo 2 litros de agua u 8 vasos, que sopas, sopita de frijoles, que es tan rica y que es la comida de todos los días de nosotros. Se movió esto. Perdón, que tengo una falla en la... Ok. Tenemos entonces el tercer nivel, que les decía, comer frutas y verduras. 2 a 3 hasta 5 porciones al día. Tenemos variedad en texturas, en colores, crudas, cocidas, etc. Somos un país deliciosamente rico en la parte de frutas y verduras. También se recomienda el uso de aceite de oliva, si puede. Si no, pues aceite de maíz, aceite de canola, ¿verdad? Pasta, o sea, es la base. Los alimentos que tienen carbohidratos, preferiblemente integrales. Preferiblemente, no cambia mucho el precio. Nos recomiendan también que cada día comamos frutos secos si tenemos. Hierbas, no tenemos frutos secos porque aquí son un poquito más caros, podemos condimentar los alimentos con hierbas, ajo, cebolla, especias, y de esto tenemos a buen precio, fresco todos los días. Derivados lácteos, ojalá bajos en grasa, bueno, los que están jóvenes tal vez un poquito más enteros, pero ya los de la tercera bajos en grasa. De cuando entramos a las carnes, miren que ya es casi en el pico de la pirámide, preferiblemente carne blanca, pescado, mariscos y la carne roja una vez a la semana. Luego las patatas y carnes procesadas lo menos posible, ¿verdad? Y lo que es la pastelería, los dulces, deben de ser consumidos muy restringidamente
Y si a alguien le gusta tomar un vinito o una copa o una cerveza, tiene que beberlo con moderación y respetando las costumbres por lo menos una vez al día. Entonces, a mí lo que más me gusta son las primeras tres líneas, de la pirámide. Tenemos también determinantes de influencias sociales comunitarias y soporte social. Por ejemplo, en la adolescencia es muy fuerte la determinante presión de grupo. Para el inicio de tomar alcohol, de fumar, del inicio de la vida sexual, ¿verdad? Porque el grupo de los pares jóvenes hace esa presión social. La inmunidad de masa, por ejemplo, ahorita con la vacuna a la COVID, se espera que nos dé inmunidad en masa a la colectividad por las dos formas, o por padecer la enfermedad, que también da inmunidad, o por la vacunación. La cohesión y confianza social, que cada día se pierde más en nuestras comunidades, y las redes de soporte social, o sea, cómo está organizada la comunidad. Cuando alguien necesita ayuda para ir a una emergencia, ¿quiénes son los que le van a dar el soporte a esa comunidad? Es bien importante, y cada día tenemos menos soporte social en las comunidades de nuestro país. El acceso a los servicios de atención en salud. Aquí lo que estamos hablando es del Sistema Nacional de Salud. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, que podamos tener acceso a servicios efectivos de salud. Por ejemplo, en la parte de prevención, las inmunizaciones, que ya les había dicho que ese es el mejor programa que ha tenido la Secretaría de Salud. Planificación familiar, pues en general hay acceso a los métodos. Prevención y control de enfermedades prioritarias, las enfermedades crónicas no transmisibles, que ya son un problema epidémico, podríamos decir, en nuestro país, y que generalmente no se maneja en una forma integral. Valorar el acceso económico, geográfico y cultural, o sea, lo que llamamos acceso. La cobertura, la calidad y la oportunidad de la atención y alcance de las actividades de proyección comunitaria. Todavía tenemos serios problemas en acceso económico, ya que tenemos 71% de pobres en Honduras. Geográfico, porque todavía hay poblaciones bastante aisladas de los lugares donde se puede dar atención en salud. Y cultural también, porque hay gente que no confía en el sistema de salud y prefiere ir a buscar otras como brujos, etcétera, etcétera. Servicios efectivos para mejorar el estado individual. O sea, que así como está en este momento el sistema de salud, yo diría que es una determinante que puede ser que esté entre un medio, un 50-50, entre que sea a favor de la salud y otro 50 en que no da acceso y solución a los problemas de salud. Dentro de las macrodeterminantes tenemos las condiciones de vida del trabajo, las condiciones generales socioeconómicas, culturales, ambientales, características del ambiente, características de la sociedad y las características de la economía. O sea, estas son las macrodeterminantes, las que están más lejos del individuo. Dentro de las condiciones de vida y de trabajo, tenemos que es importante la vivienda. Pero aquí todo lo vamos a vincular con otra determinante que es la socioeconómica, que la principal es la pobreza. O sea, tener una adecuada vivienda necesita recursos. Tener una buena educación o acceso a la educación también. Resulta que en Honduras no llegamos ni a 20% de acceso a la educación universitaria. Yo creo que andamos entre 10 y 15 por ahí. Acceso a empleo, lo mismo. Los empleos permanentes son bien pocos. La mayoría del empleo en Honduras es el empleo informal.
o sea, el trabajador por jornal, el que trabaja en la construcción, en albañilería, el que trabaja como vendedor ambulante, como la que hace tortillas, etcétera, etcétera. También son factores de este nivel el acceso a la salud y hay pobre acceso a la salud. El soporte social o influencia comunitaria, que ya lo vimos en las micro, pero también puede entrar en las macro, y que cada día tenemos menos soporte social. Estilos de vida prevalente, pero aquí, allá lo vimos en la micro del individuo y aquí lo vamos a hablar en los grupos poblacionales. Las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales están ligadas a prioridades políticas y decisiones de los gobiernos. Y aquí viene nuestro problema magno. Nuestros políticos no han tenido toma de decisiones de alto nivel en favor de la población. Importante el referente histórico y nosotros tenemos que regresar a la historia nuestra y ver que desde la conquista hemos tenido los mismos problemas con los políticos. Se pelea uno, se pelea con el otro, sube uno y ese que está arriba molesta a los otros. Cuando llega el otro grupo es, ¿cómo decirle? Históricamente este país es de pleitos intestinos, de partidos y de grupos de poder. El concepto de la población se transforma del conjunto del individuo al conjunto de interacciones entre los individuos y sus contextos. En este nivel, ya cuando estamos hablando de las macrodeterminantes, la salud debe de entenderse como un componente esencial del desarrollo humano. Si desarrollamos a nuestros conciudadanos, vamos a llegar a tener mejoras esenciales en todo lo que es la micro y la macro determinante. Si no, vamos a seguir como estamos hasta este momento. Dentro de las características del ambiente, tenemos una característica que es mundial, pero que además de mundial, también es nacional, el cambio climático. Es cierto que nosotros tenemos efectos de cambio climático a nivel mundial, pero tampoco hacemos nada por mejorar el ambiente nacional. Hablaba yo en el análisis de situación que somos un país inmensamente rico en naturaleza. Tenemos agua que cae del cielo gratis, pero que desgraciadamente solo nos cae para causar deslizamientos, inundaciones, para que la gente se muera ahogada y no para reservarla para tener agua para consumo humano el resto del año. En cuanto tenemos bosques, valles hermosos, unos sin aprovecharse porque están en manos de personas que no los trabajan. Entonces, nosotros tenemos playas hermosas en el norte, en el sur, ríos por todos lados, y estamos pendientes de que se construyan 20 represas que dijo el experto que necesita este país, y ahí estamos esperando, ¿verdad? Crecimiento del yo creo que se movió esto. Aquí estamos. Los cambios ambientales ligados a la urbanización como la deforestación. Bueno, en Honduras tenemos una gran deforestación y dos son las grandes fuentes. Unos es porque trafican con la madera y otro es porque necesitan la leña porque dentro de su pobreza es la única forma de tener acceso a cocinar sus alimentos.
Entonces, entre más urbanización hay, entre más personas haya, como que hay un poco de... Además, el hecho de urbanizar significa que debería de haber infraestructura de vivienda y ahí tenemos que deforestar para construir vivienda. Y hemos tenido grandes pleitos en los últimos años, que yo ya ni sé a dónde quedó el cuento ese de la construcción de esta colonia famosa, la María, aquí en el Picacho, porque estaba justo en lo que se llama el área protegida de la Tigra, y era un proyecto de ricos y famosos, multimillonarios. Después, como vino la pandemia, ni supimos qué pasó. Entonces, se estaba deforestando una enorme cantidad, ¿verdad?, para crear casas. Globalización de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, y el ejemplo ideal en este momento es la COVID. O sea, una infección que inició en Wuhan, en China, en el diciembre del 2019, y que ya para los primeros meses del 2020 estaba como una pandemia a nivel de todo el mundo. Entonces, esas son cuestiones macro que nosotros no las podemos controlar. La amenaza de brotes como resultado de una liberación accidental o intencional de agentes biológicos. Y esto ha sido así como mencionado en muchas ocasiones, cuando vino la H1N1, se decía que había sido una guerra biológica. Lo mismo con la COVID, muchos dijeron, los chinos dijeron que los gringos dijeron que los chinos, pero que hay guerra biológica, sí hay guerra biológica. Las características estructurales de la sociedad: un aumento del movimiento poblacional, generalmente, que es la migración del campo a la ciudad, ¿verdad? Así como la migración por turismo, ¿verdad?, por desastres, por violencia, que es la migración externa. El crecimiento del comercio internacional de alimentos y productos biológicos, eso es ahora, el mundo es una aldea global, vienen productos de todos lados y van para todos lados. El cambio en los métodos de procesamiento y distribución de los alimentos y hábitos de consumo, por ejemplo, las grandes cadenas alimenticias que están en todo el mundo distribuyen sus alimentos y han hecho un impacto en los hábitos de consumo. Eso también ha llevado mucho a la obesidad, porque las famosas comidas rápidas, ¿verdad?, son, a mí me dicen, pero si llevan de todo, pan, lechuga, no sé, pero como van acompañadas de la famosa coca también, ¿verdad? Entonces nos lleva a esos altos índices de obesidad que hay en varios lugares del mundo. Los cambios sociales ligados a la urbanización, que ya lo hemos venido mencionando. O sea, si ustedes se acuerdan, creo que fue el 2020, se incendió la Amazonia, que es el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque querían construir, urbanizar una zona que se considera patrimonio de la humanidad. Las características estructurales de la economía: la pobreza. Tenemos que este es uno de los factores determinantes que nos influye y entra por todos lados, y tenemos 71% de pobreza en Honduras. Las desigualdades, parte de la pobreza, ¿ok? En salud, ya vieron en el modelo nacional que unos tienen acceso a lo público, hay otros que no tienen acceso a nada, hay otros que tienen acceso al seguro social. Para tener acceso al seguro social tenemos que ser empleados del Estado o de alguna empresa, y los que tienen acceso a la medicina privada, que cada día está insoportablemente más cara, solo es el 5% de la población de Honduras. Entonces hay una desigualdad increíble y todo es como de la mano con la pobreza. Y
repercusiones económicas de las situaciones epidémicas o pandémicas. Y podemos hablar de lo que efectos de la COVID. Aumentó la pobreza, ¿verdad? Mucha gente fue despedida, mucha gente perdió sus microempresas, ¿verdad? No pudo salir a hacer sus ventas pequeñas y tenemos una gran pobreza aumentándola pues por la pandemia de la COVID. Este es un modelo, ¿verdad?, de cómo hacer un árbol de determinantes y lo hicimos de arbovirosis. Si ustedes ven, en la parte superior están las macrodeterminantes o los macrofactores y aquí en la parte inferior están los microfactores. Sabemos que para que hayan arbovirosis necesitamos un vector y ese vector es el zancudo, que puede ser del género Aedes, que nos da morbimortalidad y secuelas bastante fuertes en la parte socioeconómica, porque acuérdense que una persona que se enferma de dengue, zika o chikungunya no puede ir a trabajar, no puede ir a la escuela, y ahí tenemos que calcular el impacto socioeconómico en días perdidos de trabajo, en días perdidos de escolaridad, que ahorita ya ni se cuentan porque los días perdidos de escolaridad en este país pasaron los 2,5 años, creo ya. Entonces tenemos que en los macrofactores o en las determinantes distales, los más importantes grupos que vamos a trabajar es el ambiente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo del cambio climático, todos sabemos que entre más lluvias hay, o sea, la precipitación, entre más lluvias hay más posibilidades de que el Aedes se reproduzca. Depende de la temperatura, entre 15 y 35 grados, favorece la creación del Aedes. ¿Qué significa agua en red? O sea, esta es una determinante bien importante. Si no hay agua en la vivienda, entonces la gente tiene que recolectar y eso hace que se críen los criaderos en el hogar. El manejo de residuos, estamos hablando de la basura, de los chunches viejos, podríamos decir, las cosas que uno a veces las pone ahí afuera, ¿verdad? Peroles, pailas, etcétera. ¿Cómo manejamos esos residuos? Cada residuo, basura o cualquier chunche viejo que no lo pongamos bajo techo o no lo llevemos a la recolección es un criadero potencial. En lo social, la densidad de población, o sea, urbanización desordenada. Cuando viene un asentamiento humano y se dicen aquí nos vamos a poner, no hay agua, no hay sistema sanitario, no hay... Entonces, y la densidad poblacional aumenta, un montón de gente viviendo en un mismo lugar. Yo les contaba de Villanueva. Villanueva es una población que en este momento, estamos hablando de Cortés, ¿verdad? Un municipio, tiene más de 1 millón de habitantes. Es increíble. Y todo porque por las maquilas hubo una llegada, una urbanización desordenada y no se creó a la par la infraestructura sanitaria necesaria. Entonces, en esos lugares son los donde se dan más los casos de dengue. Educación para la salud también, o sea, para educar para la prevención, evitar los criaderos. La participación ciudadana, ven qué interesante. La gente piensa que el COVID o en este caso que estamos hablando del dengue, de todas las arbovirosis, es una situación que se la tienen que controlar el Ministerio de Salud. No, señores,
cada persona, cada familia es responsable de los cuidados en su entorno, en su vivienda, de que no hayan criaderos. Si usted no cuida sus criaderos, usted está teniendo el que lo va a matar. El zancudo que lo va a matar está dentro de su casa. O usted evita los criaderos y cada una de las familias en una comunidad las evita, o esto se descontrola y salud no puede con esto. No es con fumigaciones, no es con abate, es con la eliminación de criaderos de cada familia que vamos a controlar este problema. La circulación de las personas, ¿verdad? O sea, podemos traer el virus si vamos a un país vecino o vamos a otro lado o lo llevamos a otro lado. Las migraciones también hacen que el virus circule. Dentro de las microdeterminantes tenemos el mosquito. O sea, ¿qué pasa con el mosquito? Hay presencia y densidad grande de hembras. Acuérdense que son las hembras, ¿verdad? Las que transmiten el dengue, las que pican. Y pues eso no vamos a decir, es que este es hembra y este es macho. Bueno, todo zancudo, elimínelo. Mejor cuando sea huevo para que usted este problema lo resuelva. El monitoreo vectorial estratificado. Esto lo hace salud, pero el control es con la participación ciudadana la más eficaz. ¿Cómo se controla el vector? Bueno, puede ser físicamente, que es para mí el más eficiente siempre y cuando pues se pueda hacer, porque es con la famosa untadita, el físico, eliminando criaderos. El control biológico, tenemos el BTI, el control químico, tenemos el abate. Pero cuando tenemos agua y tenemos, por lo menos, practicamos la untadita una vez a la semana, se me fue otra vez. Entonces, podemos decir que este es el mejor control. El virus, aquí hablamos de lo del mosquito. El virus es otra microdeterminante. El virus está circulando los 4 tipos de virus del dengue. El 1, 2, 3 y 4. Está circulando el virus del Zika y está circulando el virus de la chikungunya. Entonces, susceptibilidad, todos somos susceptibles, todos. El nivel de viremia, pues yo diría que alto en el país y no tenemos vacunación, no hay vacuna para el dengue porque es un problema de los países pobres, entonces no le interesa a los países ricos crear una vacuna para el dengue. Así es que no va a haber vacuna, lo que tenemos que hacer es participación comunitaria y evitar criaderos. Este es bien importante y tiene mucho que ver con nosotros. La baja sospecha clínica. Si usted vive en un país como Honduras, que es con todas las condiciones ambientales favorables para que estas enfermedades existan, y usted encuentra paciente que tenga los signos y síntomas de dengue, o sea, estamos hablando de fiebre alta, estamos hablando de dolor en los huesos, dolor retroocular, pueden tenerse rash. Estamos hablando de un dengue que no tiene signos de alarma, pero después podemos hablar de hemorragias, ¿verdad? Visibles o no visibles, y hasta shock. Entonces, sospeche. ¿Cómo es posible que haya personas que llegan a una unidad de salud
y no se les sospecha que tienen una arbovirosis, cuando en este país, ahorita, arbovirosis y la COVID es lo primero que hay que sospechar. ¿Por qué? Porque eso es lo que anda circulando por todos lados. Entonces, cuando hay baja sospecha clínica, ¿qué tenemos? Incorrectos tratamientos, no hay tratamiento. Acuérdense que estos son virus, no tienen un tratamiento específico, pero sí tratamientos de soporte. Por ejemplo, en el caso del dengue, tiene que estar pendiente de su estado de hidratación y de su seguimiento con sus exámenes para ir viendo cómo va avanzando. Y lo otro es que muy poca notificación, vigilancia epidemiológica, nos anda faltando mucho. Entonces, todos estos son factores que contribuyen a que se aumente la mortalidad y las secuelas por enfermedades arbovirósicas. Aquí tenemos otra forma de llenar la matriz de determinantes. Allá era un pececito, eso se llama el diagrama de Pareto. No les había dicho, creo, ¿verdad? Que es un pez que tiene arriba y abajo, y aquí es una matriz. Aquí la vamos a hacer con enfermedades emergentes transmisibles. Puede ser IRA, puede ser gastroenteritis, puede ser cualquier enfermedad transmisible. Entonces, lo que aquí se dice categorías es lo que allá decíamos determinantes, macro o micro. Si decimos que los factores sociales son una categoría, estamos hablando de macrodeterminantes. La atención en salud es una microdeterminante. La conducta humana, que estamos hablando como estilos de vida, es una micro. Los cambios ambientales es una macro. La infraestructura de salud pública es una micro. La adaptación y cambio de los microbios es una micro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los... entonces, no están en orden aquí, pero cuando ustedes ya revisaron la primera parte, entonces ya se ubican en cuáles son. En factores sociales, el ejemplo es que el empobrecimiento económico nos lleva a factores sociales que dan enfermedades transmisibles. Por ejemplo, los conflictos civiles y armados, las guerras, el crecimiento poblacional, la migración y el deterioro urbano. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a que necesitamos infraestructura de vivienda, de redes de agua, de redes para, ¿cómo se llama? Lo de los servicios sanitarios. Y entonces, cuando hay empobrecimiento, todo eso falta. La gente migra, la gente se va a la zona urbana y eso solo lleva problemas. Atención en salud. Nuevos dispositivos médicos, trasplantes de órganos, tejidos, pueden ser la causa de infecciones y de enfermedades transmisibles. Cuando esto de repente no está en nosotros, porque nosotros no hacemos muchos trasplantes, ahí de vez en cuando un trasplante de riñón o de córnea, pero nada más. Pero sí, el uso masivo de antibióticos. O sea, nosotros a veces abusamos por enfermedades virales, damos antibióticos, y ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que se vaya llegando a lo que decimos que es tener resistencia, y después vamos a tener mayores problemas con enfermedades infecciosas transmisibles, emergentes y reemergentes. La producción de alimentos. Cuando se globalizan los productos, hay cambios en la preparación, en los procesamientos y empaque, a veces sin tener todas las normas de bioseguridad. La conducta humana, por ejemplo, el comportamiento sexual. Si hay promiscuidad, uso de drogas, los viajes, la dieta, el uso de guarderías,
En las guarderías es uno de los lugares donde los niños se infectan y se transmiten enfermedades, increíblemente, sobre todo las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias. Entonces, esta parte de un estilo de vida hace que produzcan enfermedades transmisibles. Los cambios ambientales, la deforestación, los cambios de los ecosistemas en el agua, las inundaciones, las sequías, los desastres, las hambrunas, el calentamiento global. Yo creo que de esto en Honduras tenemos hasta de sobra. La infraestructura de salud pública. Esto es bien importante. La salud pública o el sistema de salud nuestro se dedica más a la medicina curativa y restringe mucho los programas de prevención. Hay inadecuada vigilancia de las enfermedades transmisibles y escaso personal entrenado. Hay ahorita un poquito más porque se han venido haciendo los posgrados de epidemiología aquí en Honduras, pero anteriormente era todo empírico. Los laboratoristas están aumentando especialidades en control de vectores. Adaptación y cambio a los microbios, a microbianos, cambios en la virulencia. Ustedes vieron que el virus SARS-CoV-2 cambió, mutaba. Por suerte, ahorita estamos con la última versión, que es el Omicron, y que tenía la característica de ser más infeccioso, pero menos virulento. O sea, las infecciones eran más leves, ¿verdad? No quiere decir que no morían algunos, pero eso sí, la contaminación era sumamente fácil. Desarrollo de resistencia a drogas y los microbios como cofactores en enfermedades crónicas. Bueno, aquí tenemos hasta dónde vamos a hablar de este tema de determinante. Para mí este tema es fundamental. Si un personal de salud, ya sea médico o enfermera, no maneja las determinantes, muy probablemente poco va a entender lo que está pasando en las poblaciones y poco va a entender por qué se enferman las personas.